¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. El día de hoy, en este podcast de 50 años, 50 historias de Coparmex, contando la historia de nuestra región a través de sus empresarios, vamos a contar la historia de un empresario muy trabajador, apasionado y con un gran amor por su región, don Óscar Rousseck Mijares, el cual va a ser contada la historia a través de sus hijos, Marly y Jaime. ¿Qué tal, señora Marly? Señor Jaime, un gusto que nos acompañen en este podcast de 50 años, 50 historias. La verdad es que esta historia me la pidieron mucho cuando platicaba con empresarios, me decían, oye, estaría bien padre que platicara la historia de don Óscar Rousseck, estaría bien padre que platicara. Entonces, pues nos empezamos a mover y bendito sea Dios que logramos aquí juntarlos para que nos pudieran platicar un poco de la historia de su papá. Y me gustaría empezar la historia con quién era Óscar Rousseck Mijares, dónde nació, a qué se dedicaba, prácticamente esa parte de la historia que poca gente sabe. Empezamos aquí con la señora Marly. Pues nació en San Pedro, Coahuila, en 1904. Y ahí estuvo toda su infancia, y él vivía, digamos que no era muy rica la familia, y él veía las familias que había ahí, gente de mucho dinero, porque eran dueños de una mina, y a él veía las casas y se le parecían hermosas. Siempre les admiró mucho, y llegaba a su casa desde que chiquillo, estaba de unos 8 años, llegaba limpiando los pisos porque quería que brillaran. Entonces, cuando él tuvo oportunidad de construir su casa, le dio mucho interés el piso de sus casas. Siempre los traía de Monterrey los mosaicos, porque aquí no había. Pero él buscaba lo mejor, porque siempre vio y admiró que las casas fueran muy bonitas. A don Óscar le tocó la revolución, de acuerdo a lo que me estaban contando. Platíqueme sí. Un poquito de esa historia cuando tenía, pues si nació en 1904, pues la revolución empezó en 1910, entonces tenía por ahí 6 años. Tenía 6 años cuando empezó la revolución. Platíqueme un poquito de su vida en la revolución. Su papá tenía una tienda, y entonces cuando llegaba a Villa, abría las puertas de la tienda y se iban todos. Lo cuidaban en San Pedro porque sabían que Villa estaba en contra de los Rousseck por un problema que tuvo en Chihuahua. Entonces sacaban lo que querían, pero nunca los molestó. En realidad a mi abuelo y a mi papá nunca le tocó algo desagradable con Villa, pero se cuidaban. Él contaba que cuando ya se puso la cosa más fea, salieron de San Pedro huyendo el papá, la mamá de mi abuela y los hermanitos de mi papá, pero dice que tuvieron que salir brincando soldados muertos en la plaza de armas. Ya de ahí se fueron a Monterrey. Cuando vivieron en Monterrey, no sé cuánto tiempo duraron ahí se murió de tifoidea una de las hermanitas de mi papá, y siguieron hacia México. ¿Qué edad tenía? Pues yo creo que como 8 o 9 años. Sí, mi papá, la hermana era más chica. Uh-huh. Cuando llegaron a México, ahí ya se establecieron. Y mi papá se fue a estudiar a Notre Dame, y allá estuvo varios años. Estuvo en el equipo de fútbol americano, y ahí entonces conoció que a los atletas los tenían en un comedor especial. Y eso a él le llamó mucho la atención, porque decía, bueno, ¿por qué? Y aprendió que debía de comer sano y que era especial para los atletas eso. Entonces él se frustró cuando llegó de regreso a su casa con toda la salud en la mano, y no le hicieron caso. Su papá y su mamá puerco y todo, muy rico. No le hicieron caso. Pues sí, él llegó con otra manera de alimentarse, y su mamá le quería dar acá lo de siempre, chicharrón. Sí. Ellos seguían con sus costumbres y siguieron. Pero mi papá también siguió. Él toda su vida comió muy sano. Siempre se preocupó, por eso lo aprendió ahí. Y otra de las cosas que también aprendió ahí fue a boxear. Él era boxeador, era luchador. Y cuando estuvo en México, después de que regresó de Notre Dame, él consiguió lugar para ir a las Olimpiadas como boxeador. Órale. Pero su papá no lo dejó. Todavía era chico, todavía era menor. Bueno, estuvo enojado con su papá, creo que hasta hace poquito, que descubrieron que los boxeadores tenían daños en el cerebro. No,
Decía, qué sabio mi papá, me salvó. Es que mi papá se hubiera dedicado a eso. Pues él le pudo haber seguido boxeando porque le encantaba. Sí, era muy bueno. Era muy bueno, Era muy lo bueno. invitaron a las Olimpiadas. Sí. Pero mi abuelo, su papá dijo, yo no acepto ni toreros, Ni boxeadores. ni músicos. ¿Y no pudo ir qué a la estudió él Olimpiada. hablando eso de que no aceptaba ni toreros? Contador. Era contador. Allá, ¿aquí en México o allá en Yo otro creo que lado? allá. Yo creo que ya llegó con esa cosa. Y luego en México mi abuelo lo quiso poner a trabajar en un comercio y eso no era para mi papá. Nomás no, él fue y estuvo ahí. Empezó a subir inmediatamente de puesto porque pues era muy hábil y veía la oportunidad y luego se presentaba como voluntario. Pero el cajero general le dijo, mira, no te hagas ilusiones. Aquí los únicos que tienen buenos puestos son los dueños o los parientes franceses que llegan. Por eso a ustedes los pusieron a barrer cuando llegaron. Uh-huh. No, casi se muere de tristeza porque dice su mejor traje, como venía a Estados Unidos, preséntate bien, ¿verdad? Sí, muy llegó formalito. Guapísimo y lo pusieron a barrer. Bueno, casi llegó con su papá bien enojado, ¿por qué hiciste eso? Y entonces le dijeron, es que los mandan ahí para que aprendan a hablar español. Pero ustedes no necesitaban eso, ¿verdad? Total, ya cuando estaba ahí empezó a molestar a su papá, déjame irme a San Pedro. Y ya, habían salido de San Pedro y habían dejado propiedades ahí. Tanto estuvo molestando que le dijeron, pues vete. Él y mi tío Polo, que era mayor, eran muy unidos, se regresaron. Todos los años que había estado San Pedro ahí abandonado, decía mi papá que tuvo que usar pico y pala para limpiar el piso de la casa, del montón de tierra, del terregal que se había juntado en los años. Bueno, pues limpiaron y se pusieron a trabajar. ¿Y más o menos como qué edad tenía cuando llegó a San Pedro? Pues unos 20 y tantos. Joven, sí. Unos 20 y tantos. Y ahí estuvo, pues varios años, trabaje, aprendiendo. E iba con los agricultores que había por ahí cerca, los conoció a todos y también otra cosa que decía muchos españoles se iban después de ganar dinero de 3 a 4 meses o más a España. Y cuando volvían ya no había nada porque les habían robado todo. Y eso lo traumó horriblemente. No se iba de viaje por ningún motivo. no se lo van a robar. Decía que no era posible trabajar y luego perder todo de un descuido. Entonces, ¿qué más? Bueno, otra lección que estuvo muy interesante, de que vi en San Pedro como 8 familias, pero multimillonarios. De los mineros. Bueno, de la eran, antes del general Lázaro Cárdenas, hicieron unas mansiones, mira, esta es una, y luego la casa de cantera, ahora aquí la tengo. A ver, ¿dónde lo? También. Ahorita la vamos a subir al podcast. Era de las familias multimillonarias y hicieron unos verdaderos castillos que ahí están en San Pedro. La dueña no pudo subir las escaleras y abandonaron ya la casa de cantera. Y ellos eran tan ricos, dueños de la mina en Chihuahua, Naica, y se iban, rentaban un carro de Pullman y se iban a Veracruz. Ya llegaban los barcos con ropa, vino, todo. Y luego ya se regresaban a San Pedro. Y mi papá vivió toda esa experiencia. Y lo que fue a visitar a una de estas casas, no guardaron un peso, todo lo gastaban. Le dijeron, Oscar, te dejo las escrituras porque no te puedo pagar. Le debían un dinero. Y pues ya mi papá se quedó con esas. ¿Con estas propiedades? Ah, ok. Y ahí están en San Pedro, son... Pues buena paga, va. Es una experiencia muy interesante. Sí le debían una buena lana. ¿Y a qué se dedicaba don Oscar? Platíquenos. Bueno, yo sí sé, pero que nuestros oyentes nos escuchen. Bueno,
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el Plan Marshall, dijeron, ahora vamos a apoyar a toda Europa. Y lo primero, la ropa. Y el algodón, pues iba a subir de precio por la ropa. Entonces, mi papá oía las noticias en San Pedro con un radio Zenit y todas las noticias de San Antonio, Texas, él las escuchaba y dijo, ah, caray, pues el algodón va a ser muy buen negocio. Y él fue algodonero, totalmente. Sí, se dedicaba Hizo un despepite. A venderle algodón a Estados Unidos ¿pero era para los soldados o era para...? No, era para fábricas de ropa. Fábricas de ropa. No, y tuvo la suerte, digamos, que cuando estaba la guerra no le compraron su algodón 3 años. Y entonces lo tenía guardado y ya no tenía efectivo, ya no sabía el pobre ni para dónde moverse porque se le acabó el dinero que había estado ahorrando y tenía todas las cosechas guardadas. Entonces él tuvo una experiencia ahí medio extraña, fue a pedir prestado a un banco y le dijeron que no. Entonces salió pero bien apurado y lo veo otro señor que también era banquero y le dijo, pues ¿qué le pasa? Ya le contó y le dijo, no hombre, con todas esas pacas vengas y yo le presto ahorita inmediatamente. Entonces ya le prestaron para poder seguir trabajando y con ese dinero que recibió, pues que digamos que dio un jalón 3 años, pues ya hizo ahí, pudo hacer, pues fue cuando hizo el edificio. Sí, le fue bien. Pudo ya disponer del dinero todo junto. Pero bien que la pasó mal. Y después de la guerra ya le empezaron a hablar para pedirle cosas. Bueno, o sea, él seguía vendiendo su algodón, era muy hábil para vender. Era despacio, estudiaba y recibía ofertas y entonces, y como dice Jaime, estaba siempre informado de lo que decían en las noticias. Entonces él vendía, pues trataba de vender bien. Pero realmente su boom vino después de la guerra. Sí. O sea, estaba bien, pero como no le compraron 3 años, pues estaba mal. Y ahí fue donde fue su boom. Y él fue también socio de la Industrial de Parras. Mi abuelo le gustaba mucho. Es es que mi abuelo fue distribuidor de Parras allí en la laguna. La mezclilla. La mezclilla y la manta. Ah, ok. Pero era únicamente para trabajadores antes. Sí. Y la manta, que era lo que sí, la mezclilla no era un artículo de moda, ¿verdad? No, era más manta que lo mezclilla. Lo usamos más. Sí. Digo, mucho. Sí, ahora está por todo el mundo. Sí, pero en aquella época la mezclilla era nomás para trabajo. Para trabajo, ¿no? Trabajo forzado. Y tenían en la tienda, ¿cómo se llamaba? El puerto de... La de mi abuelo. La tienda de San Pedro. No sé cómo se llamaba, fíjate. Y ahí tenían a muchas señoras y mujeres que hacían la ropa. ¿Era el puerto de Liverpool o no? No, en San Pedro. Era en San Pedro. Yo de ese no. Ya no me acuerdo muy bien, pero era grande la tienda de mezclilla. Era de mi abuelo. Ese era de su abuelo, pero él le trabajaba esa parte, ¿no? No, mi papá, él se dedicó a la pura agricultura. Ok, él el comercio no le gustaba, él decía que no aguantaba estar en un cuarto cerrado. ¿Le gustaba el campo? Sí. Sin embargo, como contador, le gustaba bien que todo estuviera en orden. Y fue muy estricto con las cuentas. Él siempre trabajó segurito. No le gustaban las sorpresas en los negocios. Con la que tuvo. Y no fue culpa de él. él planeaba bien sus cosas. Decía, si vas a emprender un negocio y cuesta 100 pesos, prepárate con 300. Porque va a haber sorpresas que no esperas y así ya estás preparado. Era en otros tiempos. Ahorita ya la gente recurre al banco, hay préstamos, hay planes muy buenos, entonces no. No, pero sí es muy buen consejo. Si vas a empezar un negocio, hay gente que se avienta y no trae el dinero en la bolsa y luego después anda quebrando. Sí, don Jaime. Tenía varios dichos que me acuerdo muy bien. Decía, cuida mucho los centavos. Los pesos se cuidan solos. Pues ya lo creo, ¿verdad? Que es el cuidado del detalle, ¿no? Del detalle del día a día, del robo hormiga y todas esas cosas que muchas veces nos van. Otro dicho que a mí me recuerdo muy bien, que dijo, mira, yo no trabajo para hacer dinero, no. Yo trabajo para tener éxito en las empresas que yo hago. El dinero llega solo, después, para tener éxito. Y hizo muchas empresas
pues Laguna Agrícola Mecánica, distribuidor de John Deere. Hizo después el hotel. ¿Cuál hotel? El hotel donde está ahorita el Misión. Ah, ok, sí. Allá de aquel lado Él lo construyó. En la Paseo de la Rosita, Sí. casi esquina con Triana. Pues antes fue El centro de campestre. convenciones. Sí. Centro ese fue de después. Convenciones, sí. Primero fue el campestre, luego el hotel. El Bueno, casi junto. campestre. Y luego el centro de convenciones. Sí, que ahorita platicamos el tema del campestre y de las empresas, pero antes de eso me interesa el tema más humano. ¿Cómo era como papá? ¿Era exigente? ¿Era buena onda? ¿Cómo era? Las dos cosas. Era muy exigente y era muy comprensivo, y cuando hubo algún problema lo sacaba a pesar de los pesares. A veces, él era boxeador, entonces él tenía que... Sí, era fuerte. Y era tenaz, no era terco. Yo lo vi una vez en ya era más grande él, una persona buzona que le hizo una tranza. Y mi papá lo demandó, y cuando estaba viendo que llegó el abogado, yo estaba presente, y el abogado le dice, dice el juez que le dé 25,000 pesos para firmar la orden de arresto. Ah, sí, y si la firma lo mete a la cárcel, no, es para firmar la orden de arresto. Ah, no, dijo, de luego va a ir con el otro y le va a sacar otros 25 para que no lo metan a la cárcel y nunca vamos a acabar. Hizo así, perdí. Así de acabó. plano. Así le hizo. No, más para que no le tumbaran No, y para no seguir terqueando. Se dio cuenta que eso ya no tenía remedio. A mí me impresionó que cogió la carpeta, la dobló y dijo, perdí. Lo echó a un lado y sí. O sea, pragmático. O sea, sí es... Él entendió la cosa, dijo, aquí ya no le tiene caso. ¿Y cómo se llevaba con su mamá? ¿Cómo era la relación? Él, pues me imagino un hombre de campo, pero qué rol hacía su mamá y qué rol hacía su papá? En San Pedro, que mi mamá era alemana. Sus papás, el papá un ingeniero, lo invitaron a arreglar una planta de luz que daba luz a todo San Pedro. Y el abuelo pues había trabajado en Alemania, en la Otto Deutz, una compañía eléctrica. No, pues llegó y la dejó trabajando al 100. Y luego mi abuela era muy dura, la alemana. Ella cobraba la luz. Y ahí tengo una foto que no la encontré para traerla, donde en la casa de mis abuelos había una foto de Lázaro Cárdenas, porque estaba prohibido vender la luz, solo el gobierno la podía hacer. Y el general Lázaro Cárdenas les dio permiso para vender la luz. Para venderlos. Claro, nomás había, creo, de 8 de la noche a 10 de la noche. Sí, por foco. Cobraban por foco. Sí, por foquito. Y entonces su mamá, alemana, y llega su papá de México. Sí. Él ya estaba establecido en San Pedro, y mi mamá llegó de sorpresa a San Pedro. Dicen que lloró una semana entera porque... Se extrañó de Suiza. Alemania. Ah, no, de estuvo Suiza. estudiando en Suiza. Era alemana, pero estuvo estudiando en Suiza creo que 2 años. Y de ahí llegó a San Pedro. Total, la gente de San Pedro muy linda la recibió y la invitaban y la sacaron y pues ahí fue donde conocí a mi papá, ahí en San Pedro. Y luego ya, pues de ahí nacieron ustedes. Sí, fue un amor fue amor de primera vista. Amor a primera vista. Ya no pudo, ya no le gustó a nadie. Y de ahí fuimos una familia muy grande, fuimos 7. 7, ok. Y me interesa mucho qué rol hacía cada uno. O sea, su papá se iba al rancho y su mamá se quedaba con ustedes. Sí, eran los tiempos en donde el hombre era el trabajador y tenía que mantener a la familia. Y la mamá era la mamá en su casa, y la comida y la ropa y todas las cosas en orden. Entonces, pues también había gente que ayudara. Tenía mi mamá, pues con 7 hijos. Yo me acuerdo que generalmente estaba ella con el bebé y los demás con Fina. Fina era nuestra nana. Entonces ahí estábamos. Y un tío, el hermano mayor de mi papá, que desde siempre estuvo con nosotros. Bueno, vivía en temporadas en San Pedro y temporadas en México. Hasta que mi papá le dijo, ¿sabes qué? Ya no te puedo estar cuidando tu rancho todo el año. O te lo vendes o ya. Pero no, dijo, yo le sigo de ranchero. Y se regresó. Pero él vivía con nosotros. Entonces era una casa muy, muy llena de gente.
Y luego Sí, cuando 7 niños, más el tío, más su al papá, terminar más... la guerra, que mi abuela... Fina se llamaba. Fina era nuestra nana. Ah, sí. Total, cuando se acabó la guerra, le dio un infarto a mi abuelo y como al año o 2 años más o menos lograron traer a mi abuelita de regreso a México. Y pues también vivía también con nosotros. Para entonces ya había nacido el último y hay fotos donde está mi abuela en silla de ruedas porque estuvo muy enferma, pues se alivió y se recuperó con el bebé en brazos. Porque mi abuela estaba derretida. ¿Ustedes son de los grandes o de los chicos o de los del En medio? medio. De los del Soy medio, de los dos. Yo soy la tercera. Alejandro, el mayor, Ronaldo, que ya murieron, casi en un mes de diferencia. ¿Vale? Poquito más de un mes, pero sí. Y luego Marley, y luego yo, y luego Carlos, que vive en Monterrey, y luego Fernando, que aquí vive, y Polo, que vive en San Pedro y en Torreón, Ok, ahí le va. arquitecto. Y qué padre, y de hecho es algo, una constante que me ha tocado con varios de los entrevistados, que muchos de ellos estudian fuera o se van fuera y regresan a la tierra, a la laguna, por algo, un imán que los trae, que dicen es que algo tiene que quiero estar aquí. Dicen que las cosas no se dicen, se hacen y al hacerlas se dicen solas. Y yo creo que en la historia de su papá se ve mucho amor por la región, se ve mucho amor por las asociaciones, por las donaciones. Platíquenme un poquito de esa faceta de su papá, si quieren empezamos aquí con don Jaime, que nos platique un poquito esa faceta de su papá de participar en sociedad. Participar no en sociedad en bailes y así, no, Sí, sino sí. No. ayudando a la región. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Ahorita me platicaba que era el deporte y la educación, sus Sí. dos temas. Eso, y como te comentaba, que donó los terrenos para hacer escuelas. Te comentaba que aquí el Tecnológico de Monterrey, él donó el terreno. Y en San Pedro también donó como 1 o 2 hectáreas para hacer campos deportivos y también en San Pedro para hacer escuelas. Y eso siempre lo apoyó. Sí, le gustaba mucho el tema de... Y el deporte, pues mira, aquí está. Jugaban fútbol, soccer en Ejidos. Sí, hacían equipos. Y creo que desde antes de casarse, eso del fútbol, siempre estuvo él muy involucrado Y en mira, eso. es esta foto de la agricultura, mira. Está ahí ya usando un bastón porque se cayó montando una yegua y se rompió el hueso, la cadera. Pero sin embargo seguía trabajando él. Sí, y esta región, o sea, la laguna en general, ha tenido muchas vocaciones, pero a nivel mundial fuimos un polo industrial en el tema del algodón. Sí. Y si pensamos en el polo industrial del algodón, su papá fue uno de los grandes representantes. Entonces él empezó con el algodón por una cuestión de que empezó a escuchar las noticias y dijo, viene fuerte el tema del Pues algodón. desde antes, yo creo que se dedicaba bien a todo lo del algodón. Esto fue antes de la guerra y antes de casarse, ya estaba él metido en eso. Pero él lo tomó con mucho cariño. Para él el algodón era algo... Pues nosotros nos criamos en medio de unas matas de algodón, la mera verdad. Yo me acuerdo cuando estábamos muy chicos que llegó el primer cargamento de insecticida, que ahora estamos en contra de eso totalmente, pero fue mi papá pionero porque pues era lo primero que había Para evitar que la plaga se apoderara de exactamente. las cosechas. Y era total ignorancia porque en la casa de nosotros, ahí pusieron los costales de insecticida, íbamos a olerlo. Éramos unos mocosos. Pues no le sabían bien, va, todavía no sabía nadie peligros. nada. Estábamos fascinados y muy orgullosos de estar usando eso. Y luego después también fue pionero en el tema de lo que es LAMSA, ¿no? Lo que son los tractores y todo esto de John Deere. Platíquenme cómo empezó con eso, qué le dio por empezar a invertir en el tema de los tractores, todo esto. Bueno, allá por los años 20, todo se trabajaba con mulas, arados,
todo, siembras. Y mi papá luego vio que pues un tractor era más útil y más práctico. Y ahí comenzaron a buscar mi papá tractores. Y John Deere también se dio cuenta y le ofrecieron ya la distribución de John Deere. Y ahí fundó Laguna Agrícola Mecánica. También junto con don Lupe Villarreal. También era socio. Y ahora pues es la empresa de las más grandes que hay en México. Donde la manejan Fernando y Luis, que aquí está Luis. Sí, una empresa muy La importante. Es muy importante. Pero la visión de decir, ya va a cambiar el tema de los burros y ahora totalmente, tenemos sí. que meterle en tecnología. De hecho, la foto que me enseña, ahí sale un tractor, ¿verdad? Ahí sale Sí, con un tractor de John Deere. Pero mire, siempre también se preocupaba mucho por la gente, porque había pescadoras. Y la pescadora mi papá no la quiso traer porque decía que le quitaba el trabajo a muchos. Sí. Entonces por varios años se negó a traer hasta que la gente ya no quiso pescar. Que se picaban las manos. Pues porque es mucho sol, es pesada, la pesca es muy pesada. Pero la gente ganaba muy bien. Juntaban para todo el año en la pesca, iban los papás y los niños a pescar. Y todo lo que pescaban, pues sacaban buen dinero. Entonces mi papá decía, la pescadora le quita el trabajo a todos esos, así es que no. Y se mantuvo firme contra John Deere, que la quería poner. Pero llegó el momento en donde la gente decidió no pescar. Entonces ya siguió. Entonces fíjense, si alguien nos está escuchando ahorita o escucha el podcast y juega golf y estudió en el TEC o sus hijos estudian en el TEC, pues gran parte se lo deben a don Oscar porque uno donó el terreno. ¿Y cómo estuvo lo del campestre? Platíquenme, ¿por qué jugaba el golf? ¿O cuando estuvo en Notre Dame jugó golf? ¿O cómo jugaba tenis? Él jugaba tenis. Mira, aquí está jugando tenis. En San Pedro hizo una cancha. En San Pedro no, pero esa creo que es en Gómez Palacio. En el Que campestre de Gómez no Palacio. existía Él era socio del campestre. el de Torreón. Sí, de hecho el campestre de Gómez era un campestre que venían hasta jugadores muy buenos, nacionales. Sí, tenis. Y era así como muy padre, pero tener la visión de hacer un campo de golf, pues ¿cómo funcionó esto? ¿Cómo empezó? Él era compañero y amigo del señor Alfonso Estrada. Y él sabía mucho de golf. Entonces invitaron a un gran golfista americano. Y él ya les dijo cómo hacerlo, todo. Y pues ahí nació ya el campestre La Rosita, la colonia también. Pues ya ves que hay muchos campeonatos de todo, ¿no? De golf. Pero mi papá nunca jugó golf. Ah, ok. Más tenis. Ese era el gusto de él. Y lo hizo, o sea, ese era un terreno de él y luego junto a amigos hicieron la cooperativa, ¿o cómo funcionó ahí ese tema? El terreno lo compró. Ah, ok. Era un rancho agrícola de la familia Marley, ¿tú te acuerdas? Creo que de la Garza. De la Garza. De la Garza. Filemón. De Filemón de Filemón, sí. Y entonces compró el terreno y ahí dijo, aquí voy a hacer un campo de golf, un fraccionamiento. Sí. Y mire hoy lo que es, ¿verdad? La visión y el tema de apoyar. Y platíquenme más, él participa entonces en el tema educativo, en el tema deportivo, en su gran mayoría en San Pedro, que era una región que toda la gente dice que quería mucho a San Pedro. Pero bueno, vimos que también su obra llegó hasta acá, hasta la región. ¿Qué más le gustaba participar? ¿Qué le gustaba hacer ya de grande? ¿Jugaba tenis, boxeador? ¿Qué otras cosas se acuerdan de él? Pues jugó tenis hasta que se le descompuso una rodilla y tuvo que dejar de jugar, pero si no hubiera seguido. Los domingos él llegaba primero al campestre de Gómez y de ahí venía a la casa de Torreón Jardín, que ya él hizo su casa como le gustaba. Con el piso bonito. Con el piso bonito y para 7 hijos, un tío y su suegra. Todos vivíamos ahí. Es un caserón. Y entonces tenía alberca y llegaba del campestre, nadaba y después era la comida. Y aparte le gustaba cierta música y esa la pedía los domingos. Siempre comíamos con su música predilecta. Y a mí no se me olvida
que llegaba de jugar a tenis en Gómez y siempre le gustaron los carros Mustang, siempre tuvo. Todavía conservamos uno 1964, por recuerdos, ¿verdad?, de él. Y llegaba y pitaba, pip, 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 en la puerta, ahí entró en un jardín. Y mi mamá salía corriendo a abrirle la puerta. Y a mí se me ocurrió decirle, oye, papá, ¿por qué no te bajas tú y abres la puerta? Pues mi mamá ahí viene corriendo. Mi mamá dijo, tú cállate, yo lo hago con mucho gusto. Salir corriendo, abrirle la puerta para que llegue tu papá. A mi mamá le gustaba mucho que todos fuéramos corriendo a saludarlo. Cuando llegaba, ya llegó tu papá, ya íbamos todos. Ese era un detalle de ella, salir corriendo a saludarlo. Y luego, bueno, vino el boom algodonero, y luego de ahí vino una caída del algodón después de las fibras sintéticas en el mundo, etcétera. Pues él siguió siempre con algodón. Pero siempre le siguió él trabajando ese con tema. Otros cultivos como que no le gustaban tanto. Yo supe que sembró sandía, pero debe haber sido un surquito para tener en su casa. Y no sé si cártamo y eso sembraba, o nosotros éramos los que nos dedicábamos a eso. Porque mi tío Luis Gibert también estuvo trabajando y mi papá lo refaccionaba. Y a nosotros nos ayudó. Empezamos nuestro negocio gracias a él. Carlos mi esposo trabajaba y un buen día nos andábamos cambiando de ciudad. Y mi mamá le dijo, no, pues ya no. Estuvo interna no sé cuánto tiempo, que no se vayan a otro lado. Y nos invitó a trabajar a San Pedro. Porque aparte un tío le estaba dejando el rancho, que era de mi papá, y él lo trabajó, pero no le gustaba, él no era agricultor. Entonces nosotros nos fuimos a San Pedro y ahí nosotros fuimos apoyados por él, gracias a él. De la semana, ¿cuánto estaba en San Pedro? ¿Cuánto estaba aquí? Más o menos en Torreón. Aquí llegaba el domingo y se regresaba el lunes, pero poco a poco los negocios de aquí fueron requiriendo su presencia. Acabó yéndose creo que hasta el miércoles, pero era lento. Él se iba los lunes. Primero se iba el lunes tempranito, luego ya después de comida. Y así pues según se le iba ofreciendo atender al negocio, se quedaba. Ok. ¿Y qué otros negocios tenía además del tema del algodón? Pues yo creo que en San Pedro era lo único que hacía. Bueno, en San Pedro sí. Y bueno, ya mencionábamos la inmobiliaria hotelera y la Laguna Agrícola Mecánica. Bueno, y tenía propiedades. Fue teniendo, pero era fue así, comprando propiedades sí, así. Mire, una vez, le digo, tenía muy buen corazón. Una señora viuda fue a verlo y que si no le compraba un edificio que no le hacía ni falta, Sí. porque no se lo querían pagar bien. Entonces le dijo, pues ¿cuánto cuesta? Pues que tanto y me dan tanto. No, le dijo, y le pagó lo que costaba. Entonces... Y se hizo de un edificio. Se hizo de un edificio. Y así tuvo varias cosas. De repente iba gente y me ándale, Oscar, que mira que cómprame esta casa. Pero otra casa en Torreón Jardín que tampoco le había pensado para nada en tenerla y acabó con la casa esa. ¿Por qué? Pues porque un amigo le pedía... El favor. Sí. Oigan, y en este espacio de 50 años, 50 historias, queremos hacer un capítulo específico para que si un joven de 18, 19, 20 años que está empezando con su negocio, pues que tenga lo mejor de todas las historias, que tenga algo de, pues de tips o de ideas o de conceptos que a lo mejor te puedan ayudar a ser un mejor empresario que vas iniciando. Si don Oscar viviera y estuviera aquí con nosotros y estuviera un joven de 19, 20 años, ¿qué consejo le daría? ¿Qué le hubiera dicho él? ¿O qué les decía a ustedes cuando estaban chiquitos y iban empezando a emprender y todo este tipo? ¿Qué, él era fan de qué tipo de cosas o qué consejos daba? Pues prepárate, tienes que estudiar tu carrera. Él siempre hizo mucho hincapié en que la gente se preparara, que todos tuvieran carrera, por eso le gustaba mucho ayudar en la educación. Y luego que tuvieran paciencia. Él siempre decía, no hombre, estos jóvenes, a nosotros nos lo decía,
como sus hijos nos decían, oigan, pero ¿cómo creen que van a hacerse ricos en un segundo? Espérense, calma. Entonces, la paciencia, porque el joven se quiere comer el mundo rápido, ¿no? En un bocado. Entonces, él siempre decía, tengan paciencia. Era lo que más le oí a mí y a la otra gente, que siempre nos decía. Algo, don Jaime, que dijera él, así como que le hubiera dicho a un joven que va empezando. Bueno, pues lo que nos dijo, ¿verdad? De cuidar mucho los centavos. Dijo, los pesos se cuidan solos. Y allá en la oficina de San Pedro, cada semana tenía su caja fuerte y cada quien sacaba el dinero que necesitaba y hacía un vale. Ponía la cantidad y para qué era el dinero. Y el viernes se hacía corte de caja y yo lo apoyaba, contando todo el dinero, y tenía que salir todo bien. Había tanto dinero antes en la caja, más lo que se gastó, a ver cuánto queda. Y a veces faltaban 20 pesos, y no te apures por 20 pesos, 15 pesos. Y el sábado también, para mí pues era un poquillo duro porque pues, el sábado queríamos el sábado en la tarde libre, si no, con mi papá se trabajaba el sábado en la tarde. Y el domingo en la mañana, antes de irse a Torreón, iban los mayordomos de los ranchos. Y ahí les daba instrucciones, cómo estaban. Cada rancho llevaba apuntado también su maquinaria agrícola. También decía, ¿qué están haciendo? Rastreo. Y luego les hacía un cargo, claro, era nada más entre él, para él, a cada rancho. Y así llevaba el control también del avance de cada tractor en cada rancho. Sí, pues era un contador y le sabía bien a los números. No, y lo llevaba todo muy bien. Y escribía, pero muy bonito, porque en su época no había máquina ni nada de eso. Todo era en libros y a mano. Y una escritura, pero súper bonita. ¿Y cómo era como abuelo? ¿Cómo era ya que empezó a envejecer un poquito más? A lo mejor ya de ese carácter duro se le fue bajando. Pues los primeros nietos fueron los míos. Y lo domaron. Sí, cuando mi papá era chico, era otro mundo. Eso de que un hombre le diera un beso al papá, pues no era pensable. En la familia de Carlos, les decían la familia del beso, ahí todo el mundo al salir era un beso de despedida y al llegar otro de llegada. Y mis hijos de 12, 13 años llegaron con el abuelo y le dieron un beso. Yo lo vi que no le gustó, pero ni caso le hicieron, mis hijos le hicieron, y se acostumbró, porque era muy cariñoso. Y a su manera, pero... Él era muy cariñoso y tuvo que sufrir la costumbre de que no permitían que fueran. Ah, ok. Era en aquel tiempo, eran otros tiempos. Entonces, pues ni modo, así le tocó a él. Y entonces como abuelo y se lo ganaron aquí los nietos. Sí. Y le gustaba mucho jugar vencidas. Era algo que jugaba con toda la gente de Torreón de haber jugado y él le ganaba a todos. Y entonces cuando los nietos, sobre todo las niñas, no se dejaban que les molestara, le encantaba. Había una nieta que le picaba con el bastón a la chiquilla y le cogía el bastón y le decía así. Una niña de 4 años estaba fascinado. Esta sí se defiende. Tiene su carácter, ¿verdad? Sí, eso le gustó mucho. Y sí, los nietos, pues sí lo conquistaron. Bueno, pues no sé si algo más que quisieran decir, algo más que quisieran comentar de él, platicar. La verdad es que ya más o menos cumplimos con el tiempo, pero me gustaría que dijeran ya unas últimas palabras para acordarnos de don Oscar y pues del legado que deja en la Laguna, uno de los hombres que dejó varias cosas importantes para muchos de nosotros y que es importante conocer su historia en este capítulo de 50 años, 50 historias. Yo diría que siempre llevarlo en la mente, en el recuerdo. Siempre, ¿verdad? Yo igual a mi mamá siempre me gusta acordarme
siempre, ¿verdad? Siempre que sigan vivos dentro del el corazón y de la mente. ¿Y usted, doña Marley? Yo así como para toda la gente, yo diría hay que ser tenaz, luchador, pero no terco. Porque si uno ve que ya lo que está haciendo no funciona, pues reconocerlo. Eso a mí me lo enseñó, me gustó mucho. Porque ser terco a veces no es práctico. No, y en los negocios uno muchas veces es terco. Porque Bueno, dice, tengo que... Y hay veces que estudiar bien. los números no te dicen Pero que... hay que estudiar bien todo antes de decir que le sigo. Hay que estudiar bien. Porque No. sí debe de ser tenaz. Yo creo que sí. Tenaz más no terco. Sí. Ujú. Muy bien. No, pues muchas gracias. No, Muchas hombre. gracias por su tiempo. Y bueno, pues espero les haya gustado. Esta fue la historia de don Óscar Rousseck Mijares. Una historia más de 50 años, 50 historias. Y los esperamos en nuestro próximo episodio, que ojalá esté igual de interesante que este, porque este estuvo bastante interesante. Muchas gracias a todos. Hasta luego.